El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, Colombia. Días antes de ser asesinado, unos vecinos de Luis Eduardo Guerra corrieron a avisarle que por el camino hacia la vereda Mulatos venían hombres armados a asesinarlo. Él se negó a huir, argumentando que él no le debía nada a nadie. El 21 de febrero del año 2005, mientras andaba por un camino de la vereda Mulatos Medios, Luis Eduardo Guerra, su hijo Deiner Andrés Guerra Tuberquia, de 11 años, y la que era su compañera en ese momento, Bellanira Ariesa, se encontraron con un grupo de hombres fuertemente armados, comandados por el jefe paramilitar conocido como 44, comandante 21 u Orejas. Fueron asesinados porque los acusaron de ser guerrilleros. Luego, fueron enterrados en una fosa común. A la 1:20 de la tarde del mismo día, luego de asesinar a Guerra y a su familia, el grupo de paramilitares que llevaba el nombre de Héroes de Tolobá incursionó a punta de fuego con artillería pesada en una humilde casa de la vereda La Resbalosa. Con su arsenal asesinaron, al caerle en su cabeza una granada de mortero, a Sandra Milena Muñoz Pozo. Sus dos hijos, Natalia de 5 años y Santiago de 18 meses, sobrevivieron a la incursión armada. Media hora después, apareció su esposo y padre de los niños, Alfonso Tuberquia, rogando para que se le respetara la vida, pero junto a sus hijos fue asesinado a machetazos y posteriormente fueron descuartizados. Las víctimas asesinadas no eran miembros de la guerrilla, eran personas protegidas según resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de junio de 2002. Las víctimas eran miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. A través de la vicepresidencia, un día nos llamó y nos dijo que ya entendían por qué no se quería el ejército, porque realmente eran tantos los hechos de violencia que lo comprendían, pero que al menos teníamos que aceptar un puesto de policía. Yo recuerdo que cuando salíamos de esa reunión, Luis Eduardo me agarró del brazo y como extrañado me decía, pero es que siempre que hemos venido aquí nos han insultado, nos han dicho las cosas más horribles, y hoy ¿por qué nos trataron tan bien? Esa misma noche me dijo, tenemos que adelantarnos y hacer una propuesta sobre la presencia de la policía. Y nos sentamos a trabajar y se le entregó al gobierno una propuesta muy ajustada a las leyes nacionales. El gobierno, el mismo Francisco Santos y Carlos Franco nos dijeron, esa propuesta nos parece muy sensata. Y nos prometieron una respuesta antes de la Navidad del 2004. Esa respuesta nunca llegó. Y lo que llegó fue la masacre de febrero de 2005. En esa masacre, pues que cada vez tenemos más elementos para decir que eso fue preparada de antemano, fue premeditada, fue aterradora. Ahí mataron pues a Luis Eduardo, a su compañera, al niño y a la familia de Alfonso Tuberquia, con 2 niños pequeñitos, una niña de 6 años, un niño de 18 meses, la esposa de él. Esa masacre conmovió profundamente a la comunidad. Luis Eduardo Guerra era un líder importante dentro de la Comunidad de Paz. Ellos, desde hace 15 años, se resisten a ser despojados de sus tierras y a convivir con cualquier tipo de grupo armado.
Lo más grave de esta masacre es que el bloque paramilitar conocido como Luis de Toroá, perpetuador de la muerte de estas 8 personas, estuvo patrullando con 2 pelotones del Ejército Nacional Colombiano, cuya obligación, según nuestra Constitución, es proteger la vida de la población civil. Pues tanto les cuento que habíamos como 20 en el río cuidando los muertos, que estaban haciendo un rastro que los mataron. Y entonces los gallinazos los están comiendo. Estábamos todos sentados con un periodista que estaba sentado con nosotros en toda la río. Cuando me has pasado, cuando asoma uno por allí, con el fusil puestecito, cuando el otro por aquí también un pedacito, y ya habían picado un niño como de 8 años, ¿qué? Como, o sea, que tenía 8. Ese estaba escuartizado por la cabecita y estaba la manito mochito en una piedra. Los pecados de la guerra. Ya regresamos. Las masacres de Mulatos y La Resbalosa, en febrero de 2005, fueron las últimas de varias que ha sufrido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En muchas de las masacres, según miembros de la comunidad, se han visto involucrados miembros de las fuerzas del Estado, y es poco lo que la justicia colombiana ha hecho por judicializar a los verdaderos responsables. Esta comunidad, en más de 15 años largos de existencia, ha sufrido más de 200 asesinatos. La gran mayoría de los crímenes son el fruto de la acción de militares y paramilitares que han actuado conjuntamente y de manera ininterrumpida. En el imaginario de la guerra, San José era el refugio del quinto frente de las FARC. No solamente había que eliminar a las FARC, había que eliminar en primera instancia a la población civil no combatiente. ¿Cómo no sentir vergüenza siendo alcaldesa de Apartadó y ver al general Ritualejo del Río, que yo lo llamaba, le avisaba dónde estaban los paramilitares, y los paramilitares, entendiendo que ese ejército hacía parte de esa unidad de control territorial? Las masacres de Mulatos y La Resbalosa, en donde asesinaron niños indefensos, tuvo como autor material, aparte del grupo paramilitar comandado por Orejas, al confeso capitán del ejército Guillermo Armando Gordillo. Él estaba a cargo de la Operación Fénix, que fue autorizada en sus diferentes etapas por algunos de estos comandantes de la época: el teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, el teniente coronel Néstor Iván Duque y el brigadier general Jaime Fandiño Rincón, comandante de la división 17ª. El capitán Gordillo autorizó a sus hombres del ejército, de los pelotones Bolívar 1 y Anzoátegui 1, a patrullar durante varios días conjuntamente con el grupo paramilitar. El hecho de conformar la comunidad de paz, claro, hubo muchos señalamientos, que ya éramos una red de informantes, que éramos convivir, una cantidad de cosas, ¿sí? Eso le costó la vida a muchas personas. Por lo que nos ha tocado vivir, por lo que nos ha tocado sufrir, vemos que ha sido un ejército que ha participado en masacres, en desplazamiento, lo hemos visto en varias veces, en ocasiones, andando, patrullando junto con paramilitares. Yo siempre que subía, yo miraba el reloj cuando pasaba por la base militar y a los 3 o 4 minutos aparecía ya la base paramilitar. Ahí mataron a muchísima gente. 2.513 personas perdieron la vida por violencia. Aunque casi todos los miembros del ejército que estuvieron como cómplices o autores materiales de los hechos están detenidos, aún no hay claridad sobre los autores intelectuales. Por el asesinato de estas familias, todavía no hay detenido ningún militar de alto rango. Por esta masacre, entre paramilitares y militares, hay 26 condenados. Hasta hoy únicamente pues, existe una sentencia del Tribunal de Antioquia que no se encuentra en firme, que está en trámite ante la Corte Suprema de Justicia a través de una casación, donde se condena a 4 oficiales de bajo rango del Ejército Nacional como autores de este crimen. También está otra sentencia ya en firme en contra del capitán Guillermo Armando Gordillo, quien también ha sido condenado a la pena de 20 años y quien aceptó los cargos y confesó cómo fue el trabajo conjunto
de militares y paramilitares para que se hiciera esta masacre. 8 años después, quienes planearon la Operación Fénix, en el desarrollo de la cual se dieron estos crímenes, tampoco han sido llamados a responder ante la justicia. Estamos hablando en este caso de generales como Mario Montoya Uribe, tampoco los comandantes de brigada como Héctor Jaime Fandiño o el general Gabriel Jaime Zapata, tampoco nunca han sido citados. Hay dos planos. Hay la justicia de los tribunales, la justicia de la fiscalía, la justicia de la cárcel. Esa, digamos, puede ir andando. Ahí se han hecho unas condenas, se han condenado a un capitán, pero falta. Ahí se han revelado nombres de generales, nombres de coroneles. Hasta allá no ha llegado la justicia. Pero hay otro plano que a mí me preocupa más y que sí, quizás es donde se queda en total impunidad el caso, pero que si se actuara en ese plano generaría la mayor reparación, que es en el plano de la opinión pública. En Colombia hay contados con los dedos de la mano generales que están en la cárcel y nosotros sabemos que hay muchos oficiales, tanto de la policía como del ejército, involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Posterior a la masacre, la Comunidad de Paz, que ya llevaba 7 años de conformada, además exigiéndole a todos los actores armados, llámese guerrilla, paramilitares y fuerzas del Estado, que respetaran su territorio y no los utilizaran dentro del marco del conflicto, sufrían también un cambio radical en lo que respecta a su convivencia como comunidad. Abandonarían el casco urbano del corregimiento de San José debido a que el gobierno del presidente Uribe, tras la masacre, ordenó la incursión permanente de las fuerzas del Estado y creó una estación de policía y una base militar al interior de la comunidad. Eso dio para romper completamente todas las relaciones, toda la credibilidad que se tenía a las instituciones del Estado y todas las relaciones con el Estado, las relaciones con la justicia, las relaciones con el gobierno. Esa masacre pues conmovió demasiado las fibras más íntimas de la comunidad. Y allí se vivió pues lo más duro de toda la historia de la comunidad, porque después de la masacre, el gobierno primero le atribuye la masacre a las FARC, y se le atribuyó a las FARC como un pretexto para militarizar la comunidad. Y a los pocos días Uribe anunció públicamente que le había dado orden a la fuerza pública de penetrar en la comunidad y de instalarse allí. Nos declaramos en neutralidad, pero también decimos en estos espacios no queremos presencia de ningún actor armado, entonces que todos nos respeten. Obviamente esa posición de la comunidad, esa posición de la comunidad es la que le fastidia, la que molesta a los distintos actores armados, a todos, al ejército, paramilitares y a la guerrilla también. Cuando llega la policía, que además llega y se roba la casa de uno de los miembros de la comunidad y se instala allí, entonces todo el mundo se desplaza. A la gente se le plantea el dilema: o me acojo a los principios que hemos adoptado, que hemos discutido, que hemos elaborado entre todos, o preferimos aferrarnos a las comodidades que hemos construido durante muchos años, ¿no? Los servicios básicos. Y la comunidad prefiere acogerse a los principios, ¿no? Aunque eso le cueste horrores. Las masacres de Mulatos y la Resbalosa el 21 de febrero de 2005 quizás fueron las que le dieron un punto de giro inesperado a la comunidad, que en vez de amedrentarse, ha seguido luchando a través de sus argumentos para no dejarse sacar de sus territorios. Pero los asesinatos selectivos hacia sus integrantes han sido mucho más que los ocurridos en las masacres. En la comunidad hasta el momento han asesinado 240 personas, entre ellos miembros, líderes de la comunidad. También contamos entre esos, por ejemplo, niños, algunos niños
que han asesinado. Mis hermanos los mataron a todos tres. Uno de mis hermanos lo mató la guerrilla. Mi hija la mató el ejército con los paramilitares. Y mi otro hermano lo mató los paramilitares. Y yo eso no lo voy a dejar de decir nunca. Siempre lo diré. Prácticamente yo llevo algunos 13 familiares asesinados, incluyendo mi padre, mis hermanos, primos, tías, por parte de los actores, por parte del ejército, más que todo del ejército y los paramilitares y la guerrilla también. Aníbal era el viejo o el hombre, el poeta de la comunidad, el cantante, permanecía con su guitarra, tenía 2 hijos maravillosos y fue el que compuso el himno de la Comunidad de Paz, ese himno que dice Gloria al sendero de paz, que dio la luz brillante de la comunidad, vamos todos unidos, un himno muy bonito y que refleja el espíritu del himno de la neutralidad frente al conflicto. Después de que yo lo entrevisté, 1998 meses después fue asesinado, lo sacaron de la casa y delante de sus hijos lo mataron. Entonces, cuando uno anda a este país y se da cuenta de gente tan linda, tan noble, gente hermosa, que termina perdiendo la vida de una manera miserable, pues esas cosas duelen. Duele que le haya quedado grande al Estado colombiano proteger esta comunidad durante más de una década. Duele la cantidad de mentiras de un Estado, de un gobierno lanzadas sobre unos humildes campesinos. Actualmente, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en su portal web, ha venido denunciando las continuas incursiones de grupos paramilitares en el sector de Nueva Antioquia. Ahora se les conoce como bandas criminales. Ninguna autoridad se ha acercado a comprobar las denuncias hechas por la comunidad. San José de Apartadó lleva un año diciéndole al gobierno nacional, mire que en nuestros territorios hay concentraciones y desplazamientos conjuntos de más de 300 y 400 hombres de estructuras paramilitares que hoy prefieren llamarlos bandas criminales. Hoy es claro que en Nueva Antioquia sigue un puesto de mando permanente paramilitar ante la mirada de las autoridades. Se agudiza más el conflicto con el paramilitarismo que otra vez comienza a aparecer de nuevo y realmente es evidente la presencia paramilitar en esta región, por la región de Corregimiento Nueva Antioquia, Corregimiento de Piedras Blancas. Y ahorita pues se comienza a presionar. Para nosotros como comunidad nunca existió la movilización de los paramilitares, porque son los mismos mandos, son reconocidos en la región de Urabá. Grupos paramilitares existen porque los vemos todos los días, sobre todo en la parte alta. Y son los mismos de siempre, no son nuevos, ¿no? Mientras grabamos en la vereda La Unión, en la noche se presentaron enfrentamientos entre el ejército y supuestos miembros de las FARC en el corregimiento de San José de Apartadó, a 5 minutos de la finca La Holandita, donde se encuentra sentada la Comunidad de Paz. Varios disparos que venían de la dirección en donde se encuentra la base militar impactaron en casas de la población civil del corregimiento. Pues en el día de ayer se presentó un enfrentamiento de esos de las 9:30 de la noche más o menos, y por largo tiempo, y hubieron pues varias casas impactadas, y eso es muy normal acá, pues frecuentemente ocurre eso y todo transcurre normal. No me cuenta sentir el estruendo cuando pegó en el techo. ¿Pero impactaron tu casa? Sí, le impactaron en la casa. Pues en la pared y en las tejas de zinc. No, pues se escucha muy claritico cuando se oye, incluso cuando hay enfrentamiento en esta cordillera, la gente que viene Apartadó escucha los disparos, escucha incluso el borbandeo o el helicóptero cuando comienza a borbandear. Se escucha muy patente porque está también muy de frente hacia acá. Esta cordillera es una parte muy estratégica para cualquier actor armado poderse mover, porque tiene acceso hacia los lados de la Beiba, ¿sí? Pero también tiene el acceso hacia aquí al mar,
hacia la carretera, pues imagínense, incluso para el narcotráfico. Pero lo más complicado es que estamos las comunidades dentro de este territorio, que también tenemos comunidades hacia Córdoba y toda esta parte, toda esta serranía, tenemos comunidad. Entonces, por eso también se siente mucho el conflicto. En febrero de 2013, el Tribunal Superior de Antioquia le ordenó al Ejército Nacional lo siguiente. Primero, en una ceremonia pública en Apartado, Antioquia, con la presencia de altos mandos militares, de habitantes del sector y de medios de comunicación regionales y nacionales, ofrecerle disculpas y, lo más importante, repudiar la masacre que tuvo lugar el 21 de febrero de 2005 en las veredas La Resbalosa y Mulatos, con el compromiso contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder. Segundo, construir una placa con los nombres de las 8 víctimas. Hasta el momento no existe ningún acto de arrepentimiento, no existe ningún acto de pedir perdón. Lo único que hemos escuchado en el mes de diciembre del año pasado es que el comandante del batallón Vélez, que es la unidad responsable junto con en la parte operativa de ejecutar la masacre junto con el bloque Héroes de Tolobá, estaba incluido en el curso de ascenso de teniente coronel a coronel. Nosotros como campesinos buscamos realmente el respeto a la vida, el respeto al derecho de la tierra y que no vamos a ceder a tantas muertes que han habido, tanto derramamiento de sangre en nuestras comunidades, en nuestros asentamientos. Yo creo que la desconfianza de la comunidad de paz de San José de Apartado con relación a la institucionalidad es plenamente justificada. Durante años lo único que han recibido de esas instituciones son persecuciones abiertas o soterradas y en el mejor de los casos total omisión frente a hechos aberrantes. Así que si la institucionalidad quiere reconciliarse con esa comunidad, tiene que hacer lo que la Constitución manda, proteger a los campesinos, ofrecerles una disculpa pública, muy sonora, con relación a la estigmatización que durante años se ha ejercido en contra de sus líderes y de sus miembros. El pasado 9 de abril, en el paraje Caracolí, a las 4:45 de la tarde, Carlos Andrés Torres, de 20 años, fue asesinado en la vía que conduce a San José de Apartado. Era un joven cercano a la comunidad. En el lugar de los hechos, según miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, había presencia de miembros de la Brigada 17 del Ejército. Las luchas las perdemos, las hemos perdido y las seguiremos perdiendo. Y lo más importante es que tenemos eso claro, que seguiremos perdiendo las luchas. Mañana o pasado mañana habrán líderes asesinados o líderes judicializados o quizás un desplazamiento masivo en ciertas veredas. La violencia puede transformarse en muchas y tomar nuevas esferas y desde ahí desarrollar no sé qué mecanismos que como comunidad nos veamos mejor en la necesidad de tener que construir un nuevo caserío como construimos en otro lado. Según testimonio de Jorge Luis Salgado, un paramilitar conocido como Kiko, los niños Natalia, de 5 años, y su hermanito Santiago, de 18 meses, fueron asesinados de la siguiente manera. Estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años, y el peladito también era curiosito. Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina, pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.